es una persona que viene trabajando desde hace un buen tiempo con nuestro país. La manera como vamos a desarrollar este espacio es que Richard nos va a hacer primero que todo una presentación acerca de la visión que tienen sobre el país de aproximadamente unos 30 minutos y luego en los siguientes 15 vamos a tener una sesión de preguntas y de respuestas en los cuales pues esperamos poderle plantear a él directamente buena parte de las inquietudes que ustedes nos hagan llegar. De modo que, Richard, hola, buenas tardes, un saludo allá en Nueva York. Muchas gracias por estar con nosotros y la plataforma es toda tuya. Hola, ¿qué tal? Es un placer estar aquí con ustedes. ¿Puedo compartir la presentación que tengo? Um, Sí, por supuesto. ok. Um, pero me parece que el botón no está funcionando. Ok, ok, un momento, Ok, Richard. está bien. Sí, Richard, ¿ya puedes compartir la pantalla? Por algún motivo no, me parece que no está funcionando por mi parte. Hola Richard, ¿cómo estás? Hola Jesús, ¿bien? Muy bien, muchas gracias. Bueno. Hola, Hola Juan buenas Pablo, tardes, viceministro. Bienvenido también a este espacio. muchas gracias. Eh, Vamos a empezar pues el evento con la presentación de Richard. Estamos en este momento resolviendo un problema técnico para que nos pueda compartir la presentación y ya arrancamos. Perfecto, voy a mirar también si en mi caso, porque tampoco me deja compartir contenido. Okay. Hay otra opción, puedo mandarle la presentación por correo electrónico si sea mejor. Yo pensaría que es mejor. Okay. Richard y viceministro también nos pueden hacer llegar la presentación por correo y mientras tanto Okay. podemos ir arrancando y ya apenas la tenga la compartimos. Perfecto. Y hay otra cosa que tal vez podemos empezar con un poco de pregunta y respuesta mientras que estamos esperando. Sí, claro, claro, seguro que Tal sí. vez Bueno, por la gente que está esperando. claro que sí, sí. Yo creo que para poder aprovechar de la mejor manera el tiempo podemos ir mientras resolvemos los problemas logísticos. em, arrancar con una pregunta, Richard, que seguramente muchas de las personas que están conectadas, ya tenemos 380 conexiones, tienen y es el timing acerca de Fitch, cuando se va a pronunciar. Realmente después del pronunciamiento de Standard Poor's, que vino antes de lo que esperaban muchas personas en Colombia, quedamos todos con la duda de si va a ser, digamos, oportuno para ustedes esperar que se tramite la reforma fiscal o no. Entonces, si nos puedes contar un poco acerca de cuál es, digamos, el tiempo, el timeline que tiene Fitch para el resto del año con Colombia.
Bueno, normalmente nosotros tenemos dos comités por año por todos los países mayores en América Latina. En el caso de Colombia, normalmente es en mayo y en noviembre. Este año nosotros hemos decidido esperar un poco, pero tenemos que tener un comité dentro de un mes. Y claro que no podemos seguir con la calificación y la perspectiva o podemos tener un cambio. Normalmente una perspectiva dura hasta 2 años, entonces técnicamente nosotros tenemos hasta abril del año que viene, pero nosotros, si es posible, no queremos entrar en un ciclo electoral, entonces probablemente no vamos a hacer un cambio en abril del año que viene. Y si necesitamos alguna información extra, tal vez podemos esperar hasta finales de 2022. Pero en términos normales, queremos decidir de la perspectiva antes de final de este año. Ok, perfecto. Y relacionado con eso, Richard, la siguiente pregunta sería, ¿es de alguna manera, todo el proceso, el trámite de la reforma fiscal prerequisito para hacer ese pronunciamiento o realmente no es necesario? Depende, porque hay mucha información en el plan mediano fiscal del gobierno, entonces este documento es bien compleja, tiene 450 páginas más o menos, y el viceministro va a hablar de eso, pero tal vez con esta información nosotros podemos decidir. Tal vez tal vez queremos esperar hasta la propuesta del gobierno, pero todo el mundo sabe que el Congreso puede hacer cambios con la propuesta. Entonces, ahí, si estamos esperando una propuesta, probablemente vamos a querer esperar hasta el Congreso apruebe o no la propuesta, porque el Congreso normalmente hace muchos cambios con las propuestas del gobierno. Entonces, la propuesta puede ser bien diferente de lo que el Congreso apruebe al final. Ok, muy bien. Muchas gracias, Richard. Ya me confirman nuestras personas que nos están apoyando con la transmisión Sí, que ya tienes habilitado el botón de compartir. Entonces, sí. Okay. ahora sí Entonces, el auditorio es todo tuyo. Ok, perfecto. Y vamos a ver. Ok. Ustedes pueden ver la presentación. Sí, ya estamos viendo la pantalla. Okay. Bueno, la presentación es en inglés, pero voy a hacer la presentación en español. Entonces, es un poco de una mezcla entre inglés y español. Ahora, ustedes pueden ver la calificación, la historia de la calificación de Colombia, como ustedes pueden ver. Colombia perdió grado de inversión en 2000 y fue en 2011 que cuando Colombia ganó grado de inversión. Algo que es notable por nosotros es cuando nosotros subimos la calificación de nuevo. En 2011, la deuda en términos de PIB fue 30%. Ahora, la deuda en términos de PIB es 60% más o menos.
Otra cosa de esta pantalla, estamos revisando todos los pronósticos por 2021 a 2023 y entonces todos estos números por 2021 van a cambiar. Lo más notable para mí es el asunto de crecimiento. Nosotros vamos a incrementar nuestro pronóstico de casi 5%, probablemente por encima de 6%. La dinámica realmente de crecimiento fue bastante fuerte en finales de 2020 y con el efecto base nosotros pensamos que el crecimiento va a ser significativo. Bueno, algo que por nosotros también que es bien importante para resolver la perspectiva negativa es una reforma tributaria. Si el gobierno puede obtener un ajuste fiscal para estabilizar el términos de PIB y empezar a bajar la deuda en términos de PIB. Entonces estamos esperando eso. Y ahora un poco de cómo nosotros hacemos la calificación. Nosotros empezamos nuestro análisis con un modelo soberano y este modelo soberano tiene 18 componentes cuantitativos y con eso nosotros el modelo muestra una calificación indicativa. En el caso de Colombia, este modelo ahora está mostrando a Colombia W+, entonces por el modelo no es grado de inversión, pero nosotros podemos hacer cambios por arriba o por abajo por factores que no están dentro del modelo. En el caso de Colombia, cuando nosotros revisamos la calificación en noviembre del año pasado, el modelo, como he mencionado, está mostrando Colombia W+, pero un parte que es bien importante de eso es la volatilidad macroeconómica. Porque la caída de la economía fue tan fuerte el año pasado y nosotros esperamos un rebote bastante fuerte este año. Eso tuvo un impacto bastante negativo sobre la calificación del modelo. Pero en el caso de Colombia eso no tiene mucho sentido porque si Colombia tiene algo bueno es una historia de crecimiento y no de crecimiento volátil. Un crecimiento promedio de 3.5% con solamente un año negativo, pienso que fue en 2010, solamente un año negativo. Entonces nosotros hemos dado a Colombia un notch por eso, porque nosotros pensamos que el modelo está mostrando que no es la realidad de Colombia. Otro factor es también, pero en eso es la credibilidad de la historia de buenas políticas macroeconómicas. Y empezando en la categoría W, nosotros pensamos que Colombia tiene una historia de políticas macroeconómicas buenas. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos bajar la calificación? Una manera es si por algún motivo el modelo está mostrando que Colombia es W en vez de W+. Eso podría significar una caída en la calificación. Otra manera es si nosotros pensamos que las políticas macroeconómicas no son notables por algún motivo, nosotros podemos quitar el notch
que nosotros damos Colombia. Entonces hay dos maneras de llegar a una pérdida de grado de inversión. Aquí es el tema del crecimiento, como he dicho, nosotros pensamos que la economía va a tener una subida bastante fuerte este año, probablemente más que 6%. Claro que todavía hay riesgos con coronavirus y el proceso de vacunación y también ahora con las protestas, pero en todos estos casos nosotros pensamos que estamos viendo una caída, vamos a ver una caída en los casos de coronavirus. Pensamos que el proceso de vacunación va a empezar a ser más fuerte y también, claro, que hay una suspensión de las protestas. Entonces, pensamos que tal vez el crecimiento en mayo o junio va a ser negativo, pero después de eso probablemente vamos a ver el crecimiento bastante fuerte por el resto del año. Pero algo que es importante por nosotros también es el tema de crecimiento del mediano plazo. Y claro que hemos visto subidas en desempleo y cierres de negocios y estos tipos de cosas pueden hacer daño a las perspectivas de crecimiento, no solamente en el corto plazo, pero en el mediano plazo. Y eso es lo que estaba diciendo de desempleo, que fue bastante negativo antes de la pandemia y ahora todavía sigue por alrededor de 15%. Y ahora estamos viendo también un incremento en inflación. Tal vez eso va a ser transitorio por tema de las protestas y los bloqueos que hemos visto. Y claro, el tema del lado fiscal es algo que es bien importante por nosotros. Hemos visto una baja en los ingresos del gobierno, pero también hemos visto un incremento en los casos. Claro que el gobierno tuvo que hacer algo para combatir la pandemia y reactivar la economía. Este apoyo fue alrededor de 3% el año pasado y va a ser otro año fuerte de incrementos de ayuda por la economía. Y ahora el gobierno está diciendo que tiene una meta del déficit fiscal de 8.6% del PIB, por encima del 7.8% el año pasado. Pienso que Colombia es uno de los únicos países que yo conozco que va a tener un déficit fiscal mayor este año que el año pasado. Entonces, quiere decir que que el gobierno necesita hacer empezando el año que viene para un ajuste fiscal va a ser más difícil, ¿no? Y una cosa que es bien importante por nosotros es la credibilidad de la política fiscal. En mayo de 2009, nosotros hemos cambiado la perspectiva de Colombia con una calificación de BBB por negativo, y el motivo de eso fue hemos visto deuda en términos de PIB subiendo año tras año antes de la pandemia. Llegó a 45% de un poco más que 30% en 2013. También hemos visto el ley de financiamiento que por nosotros fue una pérdida de ingresos en el mediano plazo. Y también el cambio de las metas fiscales por muchos años
y una dificultad de llegar a las metas revisadas sin ingresos extraordinarios. Hemos visto ingresos extraordinarios en 2018 y 2019. Claro que cuando la pandemia llegó en marzo del año pasado, nosotros ya sabemos que iba a ser un fuerte caída en la economía, también un déficit fiscal muy alto y hemos pensado que probablemente el gobierno iba a suspender la regla fiscal y eso es lo que pasó. Entonces nosotros decidimos bajar la calificación por una pérdida de credibilidad. Regañar, ganar esta confianza, una reforma tributaria es bien importante por nosotros y también una nueva regla fiscal. Y eso es lo que estoy diciendo. Si ustedes pueden ver la nueva trayectoria del déficit en el caso de Colombia, eso es del plan de mediano plazo. Ustedes pueden ver con una regla nueva, los déficits fiscales en el mediano plazo van a ser mucho más alto que la regla fiscal original y el gobierno está diciendo que probablemente la deuda en términos de PIB va a seguir por encima de 60% hasta 2031 y está diciendo que no solamente el gobierno necesita una reforma tributaria ahora, pero va a necesitar otra reforma tributaria en el gobierno próximo. Y eso es para llegar a un nivel de en términos de PIB por alrededor de 55%. Y otra cosa que es, no es muy preocupante por nosotros, pero es un poco preocupante, es el lado externo. Hemos visto un déficit de cuenta corriente por encima del 4% en 2019. Eso cayó a 3.4% del PIB en el año pasado, entonces un ajuste bastante fuerte. Pero en el primer trimestre de este año, el déficit de cuenta corriente llegó por encima del 5% de nuevo. Y me parece que todavía el déficit en el lado probablemente va a seguir bastante alto en el segundo trimestre también. Entonces es algo que puede ser preocupante si continúa. Y como pueden ver, lo bueno en el caso de Colombia es hemos visto inversión directa extranjera cubriendo alrededor del 70% del déficit de cuenta corriente. Pero eso cayó bastante fuerte el año pasado. Y eso es porque es bien importante por nosotros. Como ustedes pueden ver, la deuda neta externa está por más o menos igual que el triple B mediano, pero la tendencia puede ser negativo y podemos ver una diversión entre Colombia y el triple B. Y eso puede significar más vulnerabilidad externa. Y bueno, claro, el tema político es algo bien importante también. Ahora hemos visto las protestas, en mayo los bloqueos. Me parece que mucho de eso fue por motivos de iniquidades, temas de presiones por más gastos sociales y algo que tiene un peso bastante fuerte en el modelo es el tema de gobernanza.
Y si vamos a ver caídas en los indicadores de gobernanza, eso es del Banco Mundial, eso puede presionar el modelo y la calificación de Colombia. La política, la estabilidad política ya está bastante baja en el caso de Colombia, entonces probablemente no caídas en ese sentido, pero en otras áreas se puede ver una caída. Entonces, eso es algo que es importante. Y es todo lo que tengo aquí. Entonces, tal vez podemos ir a preguntas y respuestas. Perfecto, Richard. Muchas gracias por la presentación. Tenemos, de hecho, de parte de varios de nuestros asistentes algunas preguntas dirigidas especialmente a ti. Entonces, arranco con esta de Germán Gutiérrez, que de pronto en la presentación lo mencionaste brevemente, pero tal vez sí podemos elaborar un poco más acerca de esto y sobre todo conectarlo con esa realidad política que nos acabas de mencionar justamente hace un momento, y es: ¿qué tanto peso tiene en la calificación el historial de Colombia como buen pagador, dado que nunca, después de la Gran Depresión, ha declarado un default de su deuda pública? Bueno, sí, es algo bien importante. Algo es que no, es notable por nosotros. Si hay un default recién, la probabilidad de un nuevo default es bastante alto. Pero como has dicho, Colombia no tiene una historia por casi nunca. Entonces eso es algo que nosotros vemos con buenas perspectivas en ese sentido. Está dentro del modelo que he mencionado. Ese modelo, si hay un default hace un año o 2 años, tiene un peso muy negativo en el modelo, y cada año más que no tiene un default, eso es un factor menor negativo. Entonces, en el caso de Colombia, es algo bueno en comparación a los otros países. Ok, conectando con eso, Richard, recuerdo de nuestras conversaciones en años anteriores y también con muchos inversionistas internacionales que, digamos, siempre han visto que en Colombia, en la clase política, hay cierto consenso alrededor de la aprobación de las reformas, y por eso fue tan sorpresivo de alguna manera la oposición muy alineada de diferentes partidos políticos al proyecto inicial de reforma fiscal que planteó el gobierno en mayo. Digamos, ese suceso en particular, esa oposición tan fuerte, realmente en una visión tan amplia como la que tiene en cuenta una calificadora, sí es un factor que termina influyendo en una decisión de cambio en el nivel de calificación, ¿o no? Sí, en algún sentido sí, porque si vemos que realmente obtener un ajuste fiscal es cada vez más difícil, no es algo solamente de este año o el año que viene, pero tal vez la clase política ha cambiado en el sentido de obtener ajustes fiscales importantes. Todo el mundo sabe en el lado de gasto es muy difícil cortar los gastos en el caso de Colombia. Normalmente solamente hay una área grande, eso es de gastos de capital. Entonces hay algún espacio allá, pero en las otras áreas, pensiones, sueldos, esas cosas van a ser difíciles. Entonces, mucho del ajuste va a tener que venir del lado de ingresos. Algo que el gobierno está diciendo es que van a obtener incrementos de ingresos por el lado de administración. Reformas de DIAN, factura electrónica y otras medidas. Yo creo que sí, y estamos analizando pero el
cuándo y cuánto es por definición bastante difícil saber. Entonces, por nosotros siempre fue algo importante obtener algo del lado de una reforma. La verdad es que qué tipo de reforma no nos importa realmente. Realmente es cuánto el gobierno va a obtener y si este monto es suficiente para, como he dicho antes, empezar a estabilizar deuda en términos de PIB y bajarlo. Y entonces estamos analizando eso, la capacidad del gobierno obtener nuevos ingresos y también de cortar gastos. Claro que algo de los gastos para combatir la pandemia o reactivar la economía, eso no va a durar por siempre. Entonces, nosotros sí pensamos que parte del ajuste va a venir de este lado. Pero llegando de un déficit fiscal por encima de 8% a llegar a algo alrededor de 3% es un esfuerzo fuerte, ¿no? Entonces, y con la política, cómo está la realidad política en Colombia, es más difícil de ver cómo va a tener este ajuste. Perfecto. La siguiente pregunta viene de nuestro colega Alejandro Reyes. Aprovecho para mandarle un saludo especial y agradecerle por su conexión a este espacio. Pregunta Alejandro, con el COVID-19 se ha incrementado el endeudamiento en la mayoría de países. ¿Por qué cree que un país como pocos, que ha planteado la necesidad de un esfuerzo tributario vía una reforma, hablando de Colombia, sería de los primeros que recibe una revisión a la baja en su calificación? Y a renglón seguido dice, ¿será una tendencia que se podrá observar entonces en otros países emergentes? Bueno, algo que es bien importante a decir primero es que Colombia no es el único país que tiene presiones por abajo en el tema de calificaciones. Hemos bajado la calificación de Chile el año pasado, hemos bajado la calificación de México, tenemos perspectivas negativas en Brasil. Todavía en Colombia, claro, y algunos países de América Central. Panamá, hemos bajado la calificación de Panamá. Yo pienso que en términos relativos, América Latina en general fue en una situación bastante peor que otras regiones en el mundo. Antes de la pandemia hemos visto problemas en el lado fiscal, problemas en el lado de crecimiento, deuda en términos de PIB en casi todos los países de América Latina más alto que en 2010, por ejemplo. Y por eso pienso que las bajas en las calificaciones y las perspectivas negativas son mucho más altos en América Latina que en Europa de Este, por ejemplo, o en Asia emergente. Entonces, no es solamente Colombia. Lo bueno es lo que estás diciendo, que al menos en términos de América Latina, Colombia está intentando hacer algo. Y por eso nosotros hemos dicho que sí, una reforma tributaria es bien importante y más que todo, no solamente más que todo, pero es importante en la credibilidad de la política fiscal. Entonces tenemos que ver lo que pasa. Ok, Richard. Bueno, la siguiente pregunta viene de Hernán Alzate. Tú nos habías mencionado al principio de tu intervención que estaban justamente en este momento en el proceso de analizar el marco fiscal de mediano plazo. Más de 400 páginas de contenido no se leen de la noche a la mañana. Pero nos pregunta él si hay como una primera lectura, una primera digamos, impresión de esa estrategia. Tal vez yo precisaría un poco más la respuesta diciendo lo siguiente, Richard, y es qué tanto cambia o incide en la visión de ustedes acerca de Colombia el hecho de que ahora se esté pensando
o proyectando más bien un saldo de la deuda en los siguientes años en el rango entre 60 y 70% del PIB y que el déficit al mismo tiempo esté en promedio convergiendo a un 3% del PIB, que pues es una cifra bien distinta a lo que habíamos visto antes de la pandemia. Bueno, una cosa que es bueno es, pienso que los presupuestos los supuestos son bastante más realísticos que el plan del año pasado. Y claro que el ajuste, algo que también es notable, es el ajuste es bastante más lento que el plan del año pasado y tal vez del plan de la reforma tributaria que han presentado en abril. Y una cosa que es importante por nosotros es hemos visto un deterioro en términos relativos y absolutos en el caso de Colombia. En términos absolutos, como he dicho, la deuda en términos de PIB es el doble de lo que fue en 2011 cuando nosotros subimos la calificación. En términos relativos, el promedio o el mediano de la categoría fue 52 más o menos, en el caso de Colombia es casi 59, entonces hay una diversión entre el mediano y Colombia. Entonces lo que va a ser importante por nosotros en este caso es si vamos a ver un incremento en deuda en términos de PIB en el caso de Colombia, pero también tenemos que ver lo que pasa con el mediano de la categoría. Si hay incrementos en deuda en términos de PIB, no solamente en Colombia, pero en casi todos los países en la categoría de BBB, tal vez no es tan negativo que si vemos incrementos en deuda en términos de PIB en Colombia, pero no en el mediano. Tenemos que ver. Pero y algo que también es notable en la revisión es el déficit fiscal por encima de 8% este año, pero el año que viene va a ser 7%. Y solamente en 2023, cuando nosotros vamos a ver un ajuste. ¿Y por qué? Probablemente porque el gobierno va a depender en incrementos en impuestos corporativos y estos ingresos, la mayoría solamente van a llegar en 2023, un año después de que entra la nueva reforma. Ok, perfecto. Richard, una última pregunta ya para cerrar esta sesión de preguntas y respuestas. Tiene que ver con, no pensando solamente en Colombia, sino en el caso de todos los emisores soberanos emergentes y los soberanos en general en el mundo. El efecto de la pandemia, Fitch en sus metodologías lo incorpora cambiando los modelos o cambiando más bien los parámetros de comparación que determinan que un emisor está en un determinado nivel de calificación. Bueno, no hemos cambiado nuestro modelo a los parámetros, entonces el modelo sigue más o menos igual como fue. Lo que estamos haciendo es poniendo en muchos casos un notch por arriba, por ejemplo, por tema de cualitativo. Y sobre todo es, como he mencionado, un parte del modelo es la volatilidad macroeconómica. Y eso porque la caída fue tan fuerte en todo el mundo, no solamente en Colombia. Y también vamos a ver crecimiento fuerte este año en muchos países. El modelo está capturando que algo que no es la realidad. Entonces, en el caso de Colombia, que como he mencionado, nosotros estamos dando un parte de crédito por eso, porque está
dañando la calificación indicativa demasiado. Estamos dando un notch por encima, pero el modelo está mostrando algo, y eso es una realidad que la pandemia es muy negativa en el sentido de incrementos de deuda, pero fuerte, déficits fiscales bastante altos, y no solamente el año pasado, pero este año de nuevo. Y si no vamos a ver ajustes fiscales, vamos a ver deuda en términos de PIB sigue aumentando, no solamente en el caso de Colombia, pero en muchos países. Y nosotros calificamos la capacidad y la voluntad del gobierno a pagar su deuda. Y cuanto más deuda tiene por nosotros, cuanto más riesgo el país tiene. Entonces, el modelo está mostrando algo, pero también estamos dando un poco de espacio para ver los planes del gobierno. Y el plan más importante para nosotros es cómo el gobierno va a ajustar sus cuentas fiscales para empezar al menos a estabilizar la deuda en términos de PIB y esperar que empezamos a ver caídas en deuda en términos de PIB. Muy bien, Richard, pues muchas gracias por la presentación, por todas las respuestas. Estoy seguro que las casi 600 personas que están conectadas a este evento estaban esperando mucho oír tu percepción acerca de lo que está pasando en Colombia. Sabemos que antes de los pronunciamientos, pues realmente hay también cosas que no se pueden decir, pero yo creo que toda la intervención ha sido bastante clara y bastante útil para ayudarnos a entender mucho más la manera como ustedes perciben esta realidad que tiene tantos elementos, de modo que en nombre de todas las personas que están conectadas, pues muchas gracias por la participación. Ok, por nada. Adiós. Muy bien. Ahora, entonces, seguimos con nuestro evento y le damos la bienvenida nuevamente al viceministro técnico de Hacienda, Jesús Bejarano, a quien aprovechamos de paso para felicitarlo por su reciente designación. Recordemos que llegó a este cargo hace apenas unos días y desearle, viceministro, la mejor de las suertes y darle la bienvenida a este espacio en donde tenemos colegas y clientes del Grupo Colombia que están muy atentos a oír sus comentarios acerca del marco fiscal de mediano plazo que fue publicado precisamente hace 8 días. Creo, viceministro, que ya tiene usted habilitado la posibilidad de poder compartir su pantalla para hacer la presentación. Entonces, de nuevo, les recuerdo que la idea es que el viceministro nos haga una presentación de cerca de media hora acerca justamente de los puntos más importantes de este documento y nuevamente después de ello tengamos una sesión de preguntas y respuestas tal como acabamos de tener con Richard. De modo que, viceministro, nuevamente bienvenido y el auditorio es todo suyo. Buenas tardes, Juan Pablo. Buenas tardes a todos los asistentes a este evento. Muchas gracias, me siento muy honrado de poder compartir unos breves comentarios del marco fiscal de mediano plazo y poder interactuar un poco con ustedes en cuanto a alguna serie de preguntas. ¿Ya ven mi presentación? Sí, ya aquí la estamos viendo. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Juan Pablo. Perfecto, entonces digamos, lo que queremos hacer acá un poco es como hacer un breve resumen del marco fiscal de mediano plazo, resaltar unos elementos, unos mensajes que tenemos y básicamente, pues también los invito a leer el documento del marco, a enviar sus preguntas al ministerio, pues
La idea es transmitirle a todos ustedes la información de la manera más clara, digamos, teniendo en cuenta lo que se tiene y lo que se espera en el futuro. Entonces, como ustedes bien saben, pues la pandemia mundial representó el choque económico más grande y social que ha tenido Colombia en su historia reciente, y el gobierno respondió de forma rápida y contundente, y básicamente a través de una política contracíclica. Si en esta política contracíclica llevada a cabo, la crisis hubiese sido más profunda. Entonces, estos dos mensajes son muy importantes para especialmente nuestra gestión de la pandemia y aún más en el caso del 2020. Eh, este mensaje, pues ustedes lo pueden ver, ven que por ejemplo la crisis del 99, la crisis financiera del 99 tuvo una contracción de 4 o 5%, pero miren que el rebote, digamos, fue un poco lento. Mientras que en esta crisis, en la crisis generada por la pandemia, el rebote pues ha sido muy rápido. Entonces, esto se debe, pues, digamos, tiene muchas explicaciones, dentro de las cuales pues está pues, la resiliencia de todo el aparato productivo y financiero de Colombia para poder lidiar con esta crisis. Acá pues el sector financiero jugó un papel muy importante también en evitar que, digamos, que esta crisis tuviese efectos que atentaran contra el tejido empresarial y contra los canales de transmisión del dinero a través de los agentes de la economía. Entonces, pero también, digamos, hay que reconocer que parte digamos, de ese rebote, de esa reacción rápida a la contracción tan devastadora que tuvimos en el año 2020, Colombia, digamos, el gobierno colombiano jugó un papel fundamental para atender estos riesgos y estos problemas que generó la pandemia, y no solamente nos permitió tener un rebote rápido, sino que también nos permitió tener una tasa de crecimiento en el 2020 no tan deteriorada como el promedio de América Latina o países como México, Argentina y Perú. Entonces, gracias a esa resiliencia del aparato productivo del sector financiero colombiano y de los hogares, tenemos también, digamos, que darle crédito al gobierno nacional y en particular, pues digamos, a dos cosas, a la creación del FOME y a la capitalización del Fondo Nacional de Garantías. Entonces, como todos ustedes saben, el FOME es un fondo de emergencia económica que se creó a partir de la emergencia económica declarada el año pasado, y la idea era reaccionar de forma muy rápida, conseguir recursos de una forma muy rápida y, y, rea- y reaccionarlos y coger esos recursos e inyectarlos en tres objetivos claves, que son, en el caso del FOME, empleo, en la parte de empresas, hogares vulnerables, también a algunos hogares pobres y pobres extremos, y también pues la porción más grande de este FOME pues ha sido para el fortalecimiento del sistema de salud, para ampliación de aumento de la capacidad de UCIs, medicamentos e instrumentos que se necesitan para atender a los enfermos de COVID. También, digamos, algunas bonificaciones que se les han dado al personal médico que ha estado en primera línea atendiendo estos casos, y también pues al Plan Nacional de Vacunación. Entonces, digamos, este FOME, pues jugó un papel muy importante en la salud, en los hogares, en el empleo, y también en una parte en las empresas, pero pues las empresas, digamos, básicamente las empresas, hubo dos ayudas: un subsidio al salario con la condición de que, con dos condiciones: una que las empresas realmente hubieran tenido una caída significativa de ingresos con respecto al año 2019, pero también que mantuvieran el número de empleados, y gracias a este programa PAEF se lograron beneficiar 3 millones, alrededor de 3 millones de empleos.
Y por otro lado, en el caso de las empresas, tenemos que, gracias a esta capitalización del Fondo Nacional de Garantías, las empresas las empresas, especialmente las pequeñas y las medianas y las microempresas, pudieron acceder al mercado de crédito, dado que la pandemia pues, les generó bastantes restricciones de liquidez. Ahora, ¿qué significa eso? Esto significa que el deterioro del déficit de la economía pues se deterioró el déficit, tal como, pues digamos, lo han mostrado los datos y como lo mostró también Richard, tuvimos un déficit del 7,8% en el 2020 y claramente un mayor déficit, pues lo que está diciendo o lo que implica es un mayor nivel de endeudamiento. Entonces, esto llevó condujo a un aumento en la deuda bruta y neta del gobierno nacional central a niveles superiores del 60% para ambas deudas. Mm, entonces, pero digamos, por otro lado, listo, nos endeudamos. No, esto no solamente fue Colombia, fue América Latina. Y una cosa importante es que nosotros, digamos, nos endeudamos, pero también fuimos consistentes que nuestro gasto para atender la pandemia fue consistente con los niveles de endeudamiento. Entonces, en varias presentaciones, en mi predecesor, e inclusive en el Banco Interamericano de Desarrollo, tienen un gráfico muy bonito que muestran la relación entre el nivel de endeudamiento y la capacidad de gasto en la pandemia y Colombia ha estado sobre esa línea, no ha sido, digamos, una observación atípica, lo cual muestra, digamos, en parte, digamos, una reacción rápida a la pandemia, pero de una manera responsable. Digamos, los programas sociales fueron esenciales en moderar el impacto de la crisis. Entonces, en pro, digamos, de evitar que ese coeficiente de Gini se deteriorara, pues tuvimos un programa de ayudas creciente hacia los deciles más bajos. Entonces, acá vemos, estos son los deciles de ingresos. Tenemos acá que los deciles más bajos fueron los que más sufrieron. Sufrieron pérdidas en sus ingresos laborales y gran parte de ellos pues generalmente son mercados, fueron trabajadores del sector informal. Sin embargo, pues hacia ellos fue la ayuda del gobierno y esto pues nos generó, no, o se ve reflejado en una reducción en los indicadores de pobreza. Entonces, el contrafactual, si el gobierno no hubiese actuado, la pobreza en el 2020 no hubiese sido de 42,5%, sino de 46,1%. En el caso de la pobreza extrema, si no hubiésemos tenido estas ayudas, pues la pobreza hubiese sido de 19,8%. Y acá estamos hablando solamente del equilibrio, del efecto de equilibrio parcial. Y digamos, si la contracción hubiese sido peor, inclusive estos niveles de pobreza hubieran sido todavía mucho más altos. Entonces en ese sentido, digamos, el gobierno ha hecho un buen trabajo dado los recursos que se tienen. Y es lógico que entre más recursos contemos, pues uno puede ser todavía mucho más ambicioso en las políticas. Entonces la economía, pues básicamente tiene unos elementos intrínsecos de la economía, básicamente como lo que llamaríamos su estructura empresarial, su estructura de mercado, la estructura de los hogares, los trabajadores, y básicamente más la ayuda, más digamos la política fiscal contracíclica que se dio en el 2020, la economía colombiana tiene elementos que la hacen estructuralmente resiliente. Como ustedes bien saben, pues solamente entre el año 2000 y el 2020, pues solamente hemos tenido una recesión, básicamente, y esto, digamos, pues es un punto que coincide con lo que hablaba Richard, que Richard decía, mire, pues digamos, nuestro modelo no captura volatilidad, pero nuestro modelo sí, digamos,
premia, digamos, esa baja volatilidad del PIB colombiano, la premia, digamos, en el notch que nos están dando. Entonces, digamos, la economía colombiana, claro, digamos, esta caída en el PIB generó una volatilidad, pues aumentó cualquier indicador de volatilidad, pero si ustedes ven la historia comparada con otros países emergentes, pues la volatilidad del PIB en Colombia es muy baja. De hecho, muchas personas, inclusive en los Estados Unidos, les parece muy interesante porque generalmente los países emergentes tienen volatilidad más alta en el producto con respecto al consumo, y acá en Colombia no. Acá en Colombia tenemos una muy baja volatilidad tanto en el producto como en el consumo. Entonces, en ese sentido, alcanzamos a parecernos un poco a un país desarrollado. Eh, Muy bien. Entonces, el país, digamos, a pesar de tener esta pandemia tan complicada, pues logró tener entradas netas de capital por encima de muchos países de la región. Obviamente, gran parte de estas entradas, pues, están explicadas por endeudamiento público, pero esto, pues, también poderse endeudar muestra que, digamos, el país sí tiene, pues, digamos, cuenta con una senda de ingresos futuros y una senda de gastos futuros que le permiten endeudarse. Entonces, digamos, si esto lo que muestra es una credibilidad, digamos, de los mercados en la política, pero también en la capacidad de resiliencia del país, que obviamente un país entre más crezca, pues mayores ingresos tributarios nos va a traer. Em, y esto, pues, este aumento en la deuda, pues, gran parte, digamos, pues, en la entradas de netas de capital en la deuda pública, pues, para fortalecer las UCIs y todo el aparato de salud, pues, implicó, pues, un deterioro en la cuenta corriente, sumado que, digamos, en los primeros meses del 2020 y después en el momento del rebote, pues hubo un aumento también en la importación de maquinaria y equipo que permitieron, digamos, tener esta cuenta corriente, financiar esta cuenta corriente que, claro, y acá hay un punto interesante, y es que hubo un ajuste del 1%, pero ese ajuste básicamente se explica es por la renta factorial. La renta factorial es un componente de la cuenta corriente que es básicamente todos los ingresos o dividendos que se van de las empresas que tienen capital extranjero que van a sus casas matrices. Entonces, esa variable es muy procíclica. Entonces, si la economía está mal, pues eso amortigua y no nos deteriora tanto la cuenta, o sea, nos deteriora la cuenta corriente, pero no nos la deteriora por el lado de la balanza comercial. En el momento en que la economía mejora, pues se ve un deterioro, pero es un deterioro de cuenta corriente, no porque nos estemos endeudando o consumiendo más, sino porque sencillamente las empresas em, están remitiendo utilidades a sus casas matrices. Entonces, hoy Colombia tiene en el marco fiscal, vemos como un triangulito, y es básicamente una tríada de soluciones o desafíos que incorporan la parte social, económica y fiscal. Para lograr una se necesitan las acciones de las otras dos. Entonces, esta tríada de soluciones digamos, lo que tenemos como gobierno en mente es digamos, estos tres desafíos son inseparables. ¿Por qué? Porque ¿y esto qué implica? Digamos, si uno, digamos, esto lo que evita son, como dirían los matemáticos, soluciones de esquina, pero no me voy a meter en eso. Y es básicamente, necesitamos un punto donde haya un balance entre lo social, lo económico y lo fiscal. ¿Por qué razón? Porque si yo me voy, digamos, concentro todos mis recursos, todos mis esfuerzos como gobierno 100% a reducir la parte social, pues, y descuido lo económico y descuido lo fiscal, pues no, esto pues digamos no va a ser creíble. Entonces, ¿cómo hacemos para que
este objetivo sea creíble, pues el país necesita contar también con una recuperación económica, pero también con una sostenibilidad fiscal. De otra forma, esto no es creíble. Entonces, por eso es que es inseparable. O sea, a cualquier persona que me diga, no, es que voy a enfocar todo lo social y voy a descuidar esto, no es cierto. Que lo cierto acá es que esta depende de esta depende de esta y esta depende de esta. Entonces, lo mismo en el caso de la recuperación económica, no, que yo voy a procurar solamente recuperación económica. Y si descuido pues la parte social, pues ya hemos probado algo de eso. Ahora, ¿qué pasa con la parte, y lo mismo, y si la parte económica, yo me concentro en la parte económica y descuido la parte fiscal, no necesariamente porque pues la parte fiscal pues también requiere bastante gestión en la consecución de ingresos fiscales. Por otro lado, lo mismo, si yo me voy solamente a la parte fiscal y me concentro solamente en la parte fiscal y descuido la parte social o descuido la parte económica, pues tampoco esto va a ser un objetivo creíble. Entonces, por eso lo llamamos como el triángulo o la tríada de desafíos, y es que tenemos que mirar digamos, tener cada uno de estos factores en nuestra función objetivo, nuestra función a maximizar, para tener una solución interior y que sea creíble. Entonces, la estrategia fiscal, ¿cuál es? Entonces, como ya el ministro pues, lo dijo en su presentación del marco fiscal, él ha mandado mensajes y básicamente vamos a tener una estrategia fiscal que es expansionista en el corto plazo, o sea, es completamente contracíclica para mitigar todos estos impactos económicos de la pandemia y hacer que el rebote sea mucho más rápido, apuntalar al crecimiento del producto. Y para eso, entonces, ¿qué necesitamos? Un ancla fiscal fuerte en el mediano plazo, que ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante, y medidas de política económica para elevar los ingresos. Y acá pues necesitamos conseguir dos tipos de ingresos, ingresos transitorios e ingresos permanentes. Ingresos transitorios, ¿para qué se necesitan? Pues para financiar los gastos permanentes. Los gastos, disculpe, transitorios. Entonces, esos gastos transitorios hay que financiarlos con ingresos transitorios. Pueden ser pues lo ideal es que sean recursos y no solamente deuda, pero también para poder seguir contando con el acceso a los mercados necesitamos ingresos permanentes. Entonces, entonces con esa mezcla necesitamos una ley de inversión social que ataque lo social, que impulse el crecimiento económico, pero que también sea responsable y nos permita tener unos recaudos tributarios permanentes para poder pagar nuestras obligaciones. Y esto, pues, es muy importante y es algo que siempre le hemos hecho fuerza del ministerio y es, digamos, inversión social, ingresos permanentes. Y la otra, digamos, cosa que yo siempre trato de decir a las personas que vienen con ideas muy novedosas en gastos es, listo, así como cada niño recibe su chupeta, cada gasto tiene que venir con su fuente. Entonces, eso y es para mantener ese triangulito que ya les expliqué. Perfecto. Listo. Entonces, cuál es nuestra perspectiva para el 2021? Entonces, en el 2021, el crecimiento económico proyectado para Colombia es de 6%. Entonces, pues este 6%, algunos analistas dicen que pues somos conservadores, pero pues cuando hay una alta incertidumbre, pues hay que ser cautos con el crecimiento. ¿Dónde está la fuente principal de incertidumbre? Es que estamos en el pico más largo y contagioso de la pandemia, y pues eso genera bastante incertidumbre, y por eso, digamos, teniendo en cuenta esa incertidumbre, pues nos vamos por este 6%. Sin embargo, si ese pico no persiste y realmente, si ese pico realmente no persiste, entonces, pues podemos llegar inclusive
a un crecimiento del 6.7%, pero pues nuestro pronóstico oficial, todas las cuentas que ustedes pueden ver, está hecho con este 6%. También este 6% está recogiendo también bastante algo de la dinámica del precio del petróleo. Nosotros digamos, tenemos pues unos supuestos de precio de petróleo para 2021 y 2022 de $63 por barril, pero pues ahí hay un sesgo que puede seguir siendo al alza. Hoy, si no me falla la memoria, está alrededor de 74, $75 el barril, entonces esto pues es muy bueno. También, digamos, tanto el 6 como el 6.7 pues está sustentado con la sorpresa la buena sorpresa que tuvimos en el primer trimestre. De pronto los datos en el segundo trimestre no sean tan buenos, pero tercer y cuarto trimestre realmente van a ser unos buenos datos que nos pueden dejar con el 6, inclusive con más de crecimiento. Entonces, esta economía, ¿cómo va a crecer? Digamos, en el 2021 esta economía va a crecer principalmente por aumento en la inversión, por aumento en el consumo público y un aumento en las exportaciones, dado por dos cosas, por términos de intercambio, como ya lo expliqué un poco, y también por una mejora en el ingreso de nuestros socios comerciales. Entonces, una mejora en el ingreso de nuestros socios comerciales nos va a permitir exportar más. Y esto, pues, y sin embargo, digamos, todavía el driver principal va a ser doméstico y esto, pues, lo vamos a ver en mayores inversiones, mayor consumo público y esto, pues, se va a ver en un ligero deterioro en la, en el balance comercial, pero recuerden que habíamos hablado también de otra variable, que es la renta factorial. Esperamos un aumento en la renta factorial. ¿Por qué? Porque la renta factorial conmueve la misma dirección en la que conmueve la recuperación económica. Entonces, si yo tengo una mayor recuperación económica, voy a tener una mayor renta factorial, es decir, voy a remitir más utilidades a mi casa matriz y eso me deteriora la cuenta corriente, pero pues eso no es malo. Entonces, y no debería pues preocuparlos a los analistas económicos. Miremos entonces ya la parte fiscal. Entonces acá en la parte fiscal, pues, digamos, pues ya esperamos un aumento en los ingresos. Básicamente, pues, de los ingresos fiscales, pues tienen una parte, un pedacito pequeñito por aumentos de precio del petróleo, porque eso pues, se va a ver reflejado en los ingresos del 2022. Y en el 2021, pues vamos a tener un aumento en los ingresos tributarios, pero esto no es porque pongamos más impuestos en el 2021, sino es un puro crecimiento inercial que está jalonado con el rebote del producto, con el rebote del consumo y, pues, y también con el aumento en las importaciones. Entonces, pues esto va a aumentar nuestros ingresos en renta, porque pues las firmas van a tener mejores utilidades que en el 2020. Vamos a tener unos mejores ingresos en el caso del IVA, porque pues la gente ya va a consumir más, las empresas van a demandar van a demandar más insumos. Y por otro lado, también pues como tenemos más importaciones, pues vamos a tener mayores impuestos por el lado de aduanas. En gastos totales, entonces, los gastos en intereses, pues obviamente pues van a reflejar nuestro mayor endeudamiento, en funcionamiento tenemos una ligera mejora, pero acá vamos a hacer un zoom, y es que tenemos mayor inversión, y esta mayor inversión, ¿qué es? Es el plan de compromiso por Colombia, que es la apuesta por la reactivación económica, que es una reactivación económica que tiene como dos ejes, un eje en hacer más competitiva la economía colombiana a través de una mejor infraestructura, y también por otro lado, estos sectores, también gran parte, digamos, de estos sectores son intensivos en trabajo, entonces también se espera una mejora en el empleo. Este 1% que tenemos acá es básicamente la adición presupuestal que esperamos hacer con el proyecto de inversión social, que precisamente busca recuperación económica y aliviar a los hogares más vulnerables.
muchos van a preguntar, ¿por qué no nos habla de eso? Acuérdense que este es un proyecto que se va a hacer por consenso y precisamente la idea es minimizar, digamos, la llegada, digamos, minimizar el riesgo de que uno vaya por una mejora en el balance fiscal por X% y termine con menos. Entonces, y además, pues que sea un proyecto de consenso que sea validado por la sociedad, que no sea solamente el consenso digamos, del gabinete del presidente Iván Duque, sino que sea un proyecto, digamos, consensuado por todos los sectores de la economía colombiana. Entonces, acá, ¿qué tenemos? Entonces, vamos a tener un deterioro en el déficit fiscal, pero es un deterioro digamos, es un deterioro en el déficit, pero que viene con fuentes, digamos, que en el corto plazo va a ser presión, pero que en el mediano y en el largo plazo tienen unas fuentes permanentes que le permiten a uno tener ese déficit. Entonces, ya para el 2022, ¿qué tenemos? Para el 2022, entonces, ya los avances en vacunación en el país nos van a permitir volver a niveles de ingreso prepandemia, porque pues entre más, si cumplimos nuestro plan de vacunación, pues vamos a tener unos mayores, van a ver menos cierres, las personas van a salir más a la calle y pues esto va a dinamizar la economía en el 2022. Iniciaríamos un proceso de ajuste fiscal, ya empezamos a recoger las velas que fueron puestas para no dejar, para alumbrar la economía en el 2020 y en el 2021, y hay que recoger esas velas contracíclicas y empezar a hacer un ajuste hacia unas finanzas públicas más sanas. Sin embargo, pues como ya lo he mencionado, vamos a tener políticas expansivas para reducir la pobreza e impulsar la reactivación económica. Entonces, y digamos, gracias a estas políticas, gracias a ese impulso que tiene la economía colombiana, pues, pues ya estamos generando otra vez sendas de ingreso más grandes y esto pues nos va a permitir, digamos, recibir capital extranjero para poder financiar este déficit externo que actualmente tenemos. Acá brevemente vemos que vamos cumpliendo el cronograma. Acá en junio pues no ha terminado el mes. Esperamos cumplir este cronograma y en la medida en que vayamos cumpliendo este cronograma, Colombia digamos, va a tener un crecimiento del 4,3 para el 2022 y comparado con los demás pronósticos con los demás países puede lucir un poco optimista, pero tenemos con qué, porque el 2000, digamos, esto es un rebote, el rebote en el 2021 pudo haber sido mucho más rápido, pero hubo pues ciertos factores que hicieron que ese rebote sea más lento, entonces esa tarea se va a completar en el 2022. Esto pues se va a ver reflejado en entradas netas de capital, pero ya no van a ser tanto por el lado público, sino por el lado privado. Y como lo mostraba Francis, pues nosotros hemos presentado una muy buena dinámica de inversión extranjera directa. Em, para el 2022, ¿qué esperamos? Para el 2022, entonces esperamos una continuación del gasto social, pero ya solamente, digamos, vamos a ir retirando toda esa ayuda contracíclica y van a haber pues unos gastos más moderados en la parte social en el 2022, pero también recuerden que gran parte, digamos, de esas velas encendidas en 2020 y 2021 pues fueron gastos adicionales en salud a lo que usualmente necesita el país para funcionar. Entonces, en gran parte de esos gastos se van a recoger y se espera pues una continuación una reducción en el gasto, en el gasto social. También también, digamos, se destinaron unos recursos de inversión pública para el plan de compromiso por Colombia. También ya hay que ir empezando a recoger recursos de inversión porque pues ya hay unos recursos que empezaron a dinamizar la inversión.
Igual esto pues ha estado, digamos, por encima, digamos, si uno toma la historia desde el año 2000, en promedio esto ha estado por encima, salvo algunos outliers en los momentos que tuvimos en bonanza petrolera en la década pasada. Y con esto entonces esperamos en términos tributarios, acá es importante, pues, básica, en tributario no, sino en ingresos, en ingresos totales de la nación. Entonces tenemos mejoras en ingresos tributarios, pues seguimos creciendo. Sin embargo, pues acá en el 2022 ya no tenemos el programa, ya digamos las enajenaciones o las optimización del portafolio del Estado, pues va a ser mucho más ya no va a ser tan alta como en el 2021. ¿Y cuál es entonces nuestra estrategia de mediano plazo? Entonces acá tenemos que el país va a crecer por encima de su nivel potencial y esto es importante para la estabilidad social, económica y fiscal. Tenemos un ajuste gradual a estabilizar deuda y empezar a reducirla con nuevas fuentes de ingresos permanentes. Y digamos acá lo nuevo es que se propone una regla fiscal y donde las metas ya no sean solamente el déficit estructural, sino sea también la deuda de un valor ancla de deuda de mediano plazo. Esto es importante porque como muchos de ustedes vieron, nosotros siempre cumplimos, como Colombia desde que se implementó la regla fiscal, pues siempre la cumplía, pero veíamos la deuda subiendo. Entonces, precisamente para tener una regla un poco más fuerte que nos permita en serio que digamos que se cumpla la regla, pero que la deuda no aumente tanto, básicamente necesitamos un componente adicional que es que esa regla obedezca a desviaciones de la deuda frente a una meta. Básicamente, si usted se endeudó más el periodo pasado, este periodo tiene que apretarse el cinturón o ya sea generar más ingresos fiscales o hacer una mejor asignación de sus gastos fiscales. Esto, pues básicamente lo que propone y esto viene con la integración, el fortalecimiento del Comité Consultivo de la regla fiscal. Entonces nuestros ingresos tienen una parte que viene por optimización de activos. Acá la parte azul recoge toda la mejora en ingresos tributarios y acá en este resto pues tenemos no solamente tenemos los demás ingresos, los ingresos extraordinarios y ingresos de capital. Lo mismo en los gastos empezamos a tener una reducción, una senda decreciente en los gastos y esto pues nos lleva a una corrección del déficit y a generar balances primarios a partir del 2024, que es lo que nos va a permitir reducir la deuda. Entonces, acá hay un mensaje importante y es, tenemos dos líneas, la línea verde y la línea azul. Tenemos esta línea roja y la línea gris. Entonces, este es el techo de deuda. Entonces, cualquier nivel de endeudamiento por encima de este techo, pues va a ser una deuda explosiva y es básicamente porque los costos de endeudamiento van a crecer mucho más rápido que la capacidad de reacción del gobierno para bajar esa deuda. Y esta es un ancla prudencial a la cual uno desea llegar para que cuando vuelva uno a tener este choque, pues uno evite llegar a este techo. Tenemos dos líneas, la verde y la azul. Entonces, la línea verde después del 2022 es lo que nos daría lo que saldría del resultado de nuestra ley de inversión social consensuada con toda la economía. Sin embargo, pues esta es suficiente para bajar la deuda, para estabilizarla alrededor del 60%, pero no cumpliría con la nueva regla fiscal que digamos que estamos proponiendo. Entonces, ¿esto qué implica? Que que en el momento en que la economía se recupere, que ya toda la parte de desempleo y el tejido social todo esté funcionando, habría que pensar, es necesario hacer una reforma adicional para cumplir con la regla. Sin embargo, con lo que tenemos podemos estabilizar la deuda, pero este first best, pues este sería un first best y este podría ser un second best
que nos permitiría garantizar unas finanzas públicas sostenibles. Entonces, los principales mensajes, básicamente, este ha sido el mayor choque económico y social que ha vivido la historia reciente del país. Colombia tiene la oportunidad de lograr una tríada de soluciones en materias social, económica y fiscal. En 2021, la estrategia de política fiscal se enfoca en la protección de los hogares más vulnerables y la reactivación económica. En 2022 se iniciaría un ajuste fiscal ordenado y gradual hasta reducir la deuda neta a 61% del PIB. En el mediano plazo tenemos un ancla fiscal robusta apoyada por un fortalecimiento inicial de ingresos permanentes. La estrategia fiscal y el mayor crecimiento contribuirán a generar un círculo virtuoso, ya no, no vicioso, entre lo social, lo económico y lo fiscal. Muchas gracias. Viceministro, gracias a usted por esta presentación. Creo que logramos en el tiempo disponible hacer un resumen bastante completo acerca del contenido del marco fiscal de mediano plazo que, como dijimos al principio, es tan importante para muchas de las personas que están conectadas. Nos quedan tan solo unos minutos y creo que hay bastantes preguntas, entonces voy a tratar de ser bastante selectivo y arrancar por una pregunta que nos hace Brian Lesmes y que tiene que ver con el supuesto de precios del petróleo. Teniendo en cuenta que el supuesto en el marco fiscal de mediano plazo está alrededor de $63 frente a los precios actuales del Brent, ¿qué posibilidades existen de que el gobierno empiece a realizar coberturas de este producto para asegurar la senda presentada en la consolidación del déficit, sino incluso también para tener ingresos adicionales que puedan incorporarse a las proyecciones fiscales? Creo que perdimos el audio, viceministro. Ya. Ok. No, básicamente, pues el gobierno desde el año pasado ha estado empezando a trabajar en mecanismos de coberturas y esto básicamente es un proceso, digamos, pues digamos que no va a salir ya, pero pues que va a tomar un tiempo en fortalecerse, porque esto pues requiere, digamos, no solamente, digamos, el mecanismo, sino también requiere una institucionalidad alrededor de ese mecanismo de estabilización de los precios del petróleo. También, pues, nosotros tenemos en la regla fiscal, pues tenemos otro estabilizador natural que es el ahorro cuando tenemos estos precios del petróleo. Recuerden que la regla fiscal tiene el componente cíclico en el caso del PIB, que es si la economía está muy, muy, muy deteriorada, lo que permite es gastar, y en el caso del precio del petróleo es si los precios del petróleo están muy por encima, lo que le dice a la economía, ¿sabe qué? Usted tiene que ahorrar esa plata, tiene que dejar de gastar. Entonces tenemos como una cobertura, digamos, que ya nos da la regla, pero con un refuerzo pues, que se está haciendo a través digamos, de la implementación y de la institucionalidad de estos mecanismos para el cubrimiento de las finanzas públicas con respecto a las fluctuaciones en el precio del petróleo. Perfecto. La siguiente pregunta, viceministro, viene de Alejandro Reyes, que plantea por qué en el marco fiscal el gasto social asociado a la pandemia se reduce a partir del 2023 apenas 0,1% del PIB, y a renglón seguido, qué riesgo existe de que en la discusión de esta reforma se incremente este monto y por ende pueda haber algún impacto en el logro de los objetivos fiscales de mediano plazo. Listo, muy buena pregunta. Entonces, como yo les decía en la presentación, tenemos digamos, estamos consensuando un proyecto de ley de inversión social que tiene una cantidad de gastos que buscan la recuperación económica, pero también, digamos, mantener
evitar el deterioro de los indicadores de pobreza y ayudar tanto a hogares como a todos los actores más vulnerables de la economía, pero ya digamos en el 2021 ya se ha recuperado una parte, ya se espera que con estos programas se evite ese deterioro de estos agentes vulnerables. Y en el 2022, digamos, la idea es dejar ese programa solamente digamos, para ciertos gastos que todavía la sociedad requiera para atender a los más vulnerables, porque especialmente, por ejemplo, pues el empleo, digamos, toma un tiempo en recuperarse, pero igual se va recuperando. Entonces, esto pues va a ser un gasto menor. Y en ese sentido. Y ya en el 2023 no hay nada porque esta política es una política de choque, es una política contracíclica y ya uno pues en el 2023 ya tiene unos niveles inclusive esperamos tener unos niveles de PIB superiores a los niveles de prepandemia y esto pues nos va a permitir digamos quitar ese gasto contracíclico. Sin embargo, queda ahí como una colita y esa colita es gasto en sistema general de participaciones. ¿Por qué? Porque recuerden que el sistema general de participaciones, lo que dice lo que viene en la Constitución, es que si aumentan los ingresos fiscales, tiene que aumentar el sistema general de participaciones, y es el promedio de los últimos 4 años. Entonces, como nosotros esperamos con nuestro proyecto de ley de inversión social aumentar genera un aumento permanente en los ingresos por constitución. Este sistema general de participaciones va a aumentar. Ahora no aumenta tanto porque dentro del proyecto de ley también se pretende una optimización en una optimización en el gasto público de la economía. Entonces, ahora, con respecto a qué pasa en el trámite en el Congreso, pues la idea es que, digamos, la reforma salga con un consenso y que llegue al Congreso, digámoslo, con el mayor consenso posible, pero siempre con la filosofía que cada niño con su chupeta, cada gasto con su fuente de recursos. Perfecto. Viceministro, en otros foros, pues usted nos ha comentado que, digamos, en este momento no se puede dar mucho detalle alrededor de la composición de los ingresos esperados por la reforma, porque precisamente está en construcción en este momento, pero nos hace aquí una pregunta Jacobo Senior que creo que es relevante y es si digamos, uno de los componentes en donde se espera un recaudo adicional es en el impuesto al patrimonio. Si ustedes tuvieron en cuenta un eventual desincentivo o impacto negativo de este impuesto en el ahorro y la inversión. Pues se están discutiendo precisamente todo, o sea, precisamente parte del consenso hay, digamos, agentes a favor de ciertos impuestos o agentes a favor de ciertos gastos y, pues precisamente para poder llegar a tomar una decisión o un consenso, pues hay que evaluar precisamente las variables que Jacobo está mencionando. Pues es lo único que podría decirle. Perfecto. Nos pregunta María Díaz, viceministro, está por iniciar la ronda del ministro por las regiones. ¿Qué expectativas tienen ustedes sobre estas reuniones y qué tanto podría llegar en ese sentido a cambiar lo que ustedes tienen construido hasta el momento de lo que sería la reforma que se presentará en julio al Congreso? Pueden haber cambios. Lo importante es que, digamos, esos cambios, digamos, no nos cambie el balance fiscal esperado con la reforma. Digamos, pueden haber cambios que si es este gasto y viene con esta fuente, pero esta fuente no es. Lo importante, digamos, acá como que la restricción con la que el ministro tiene que irse a las regiones es una restricción de balance que no, digamos, de lograr tener una mejora en el balance por encima de un punto del PIB. Eh, Perfecto. Viceministro, un par de preguntas finales para ya poder
poder cerrar el evento y poner en modo fútbol Colombia-Brasil que viene Muy en apenas un rato. Nos pregunta Jorge Guevara, viceministro, en caso de que en el segundo semestre del año se llegara a dar una nueva rebaja de la calificación, ¿habría algún ajuste en la estrategia fiscal que nos plantea el marco, sobre todo de cara al 2022? Es una muy buena pregunta. Ahí hay dos cosas, pues no, nosotros tenemos fe y nuestro escenario es que la reforma, digamos que nos vamos a conseguir esa mejora en el balance permanente del 1% y eso pues digamos, pues minimiza la probabilidad de que nos bajen la calificación. Nosotros estamos apostando a eso ya en el momento en que si por alguna razón, cosa que no creo, alguno de estos eventos llega a suceder, pues habrá que pensar en qué medidas tomar. Perfecto, viceministro. La última pregunta viene de nuestro equipo y es, digamos, pensando un poco en en esa posición de Olivier Blanchard, quien menciona que la sostenibilidad fiscal no es un blanco y negro, sino que es más bien un estado probabilístico, es decir, está sujeto a múltiples elementos de incertidumbre. Cuando uno ve la gráfica de la proyección de la deuda y mira que en los años siguientes, sobre todo 2022, 2023, estaremos muy cerca del techo. Y si uno pensara de pronto en algún componente de tipo estocástico que pudiera de golpe llevarnos mucho más cerca de ese nivel, de ese umbral de insostenibilidad, la pregunta es si ustedes en el ministerio tienen ejercicios, digamos, al respecto y si en ese sentido han pensado qué podría pasar en estos escenarios en donde se pueda eventualmente sobrepasar ese umbral. En el último capítulo del marco fiscal de mediano plazo, en el último hay un análisis precisamente un análisis de riesgo que hace en conjunto la Dirección de Política Macroeconómica con la Subdirección de Riesgos del Ministerio, y ahí se evalúan todo tipo de riesgos, desde riesgos catastróficos y digamos como digamos, aún con esos riesgos podemos, digamos, y asignadas ciertas probabilidades, podemos salvarnos de llegar a ese umbral. Ahora, eso, pues digamos, digamos, los invitamos a profundizar en la lectura en ese capítulo 4 y claro, cualquier pregunta, cualquier inquietud, pues saben dónde conseguirnos. Perfecto. Bueno, viceministro, pues ya con esto cerramos el cuestionario. Queremos nuevamente agradecerle mucho por su participación en este evento. Estamos seguros que ha sido muy valioso tanto su presentación como su disposición a resolver todas estas preguntas. Esperamos también que para todas las personas que se han conectado hayan encontrado de valor este espacio. Y esperamos realmente dado que vienen muchas discusiones y muchos acontecimientos en materia fiscal en el 2021, en este segundo semestre, pues nos volvamos a ver muy pronto para seguir hablando de estos temas que son tan importantes para todos. Entonces, gracias, viceministro. Muchas gracias, Juan Pablo, y aprovecho para darle las gracias a todos los espectadores y porque no solamente pues asistieron al evento, se tomaron digamos el tiempo, la dedicación para tratar de entender la presentación, leer el documento y eso se ve reflejado en la calidad, en la buena calidad de las preguntas que están haciendo. Entonces, yo creo que no solo, o sea, acá es un gana-gana para todos. Muchas gracias. Perfecto, gracias a todos por su asistencia, por la paciencia también con los inconvenientes técnicos. Esperamos vernos en una nueva oportunidad y que ojalá podamos ganarle a Brasil esta noche. Vamos con Fe- toda. Feliz tarde para todos. Hasta luego.